Conanzungun, Cuifique Cheyem, Imcaleín, Tamun Mapú. Voces que luchan y defienden la tierra de sus ancestros. La voz de nuestra amiga Soraya Maicoño nos llevó hacia la región del Bolsón, en Río Negro, del Puel Mapu, para recibirlos a los compañeros de la agrupación Pupichqueche Choique, Andrés Oroño Franquet y Alejo Román. Bienvenidos, compañeros, educadores. Mari Lamien, con Malcutulelu Fachanto Fachi Nuptan Kaun, Inchu Alejo Cainche Rumé Ayukuleyu, Tayu Mulen Meu, Fachi Radio Meu, Inchu Rumé Mañumeyu Lamien, Tami Mangelun, Pumangelen com Alcutulelu Fachi Programa, Humele Kaimun, Rumé Newentu Leimun. Bueno, me presento junto acá con Alejo, somos de la organización Pupichquechoique, ¿sí? Y estamos primero saludando a todas las personas que nos están escuchando, ¿sí? Esperando que se encuentren bien, que se encuentren con fuerza y muy agradecidos de estar acá en este programa para tener esta conversación. Gracias por hacernos parte de esto. Nosotros muy contentos de escucharlos hablar en una de las lenguas como todas, poderosas de nuestro territorio, que hacen a nuestras identidades, y que es importante que tengan un espacio, que tengan lugar, que sean habladas, que se pregunte, que nos acostumbremos a sus sonoridades. Empecemos por contar qué significa el nombre de la agrupación. Bien. Cuéntenos, Alejo y Andrés. Feley. Pupichquechoique significa, si lo pensáramos de forma traducida al español, ¿sí? pequeños ñandúes, ¿sí? Pequeños choiques, que son animales característicos allá de nuestro Gualmapu. Y el nombre de esta organización surge algo muy interesante a partir de infancias que fueron las primeras destinatarias de esta propuesta, que surgió allá por Furilovche alrededor del año 2012, ¿sí? Es decir, que ya tiene una larga trayectoria y que ha tenido también ciertos cambios a lo largo del tiempo. Claro. Esto surgiendo del barrio Frutillar y el barrio Pilar 2 en Furilovche, después con el paso del tiempo termina llegando incluso a desarrollarse la propuesta acá en La Plata y en Buenos Aires, así que... Qué interesante que haya comenzado por un trabajo seguramente de educación popular, ¿no? En barrial. Sí, totalmente. Sí, porque algo que caracteriza a la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas indígenas tiene que ver con lo popular, ¿no? Justamente con esta como construcción de espacios de aprendizaje, construcción de espacios de encuentro, ¿no? Ya que en ciertos espacios más institucionalizados quizás o atravesados por la lógica de la educación más tradicional, no han encontrado históricamente un lugar en el que poder desarrollarse y han tenido que ser las experiencias populares las que gesten de alguna manera estos lugares para aprender y para compartir. Se creció desde abajo y se fue expandiendo. O sea que la agrupación tiene por fin la enseñanza. Sí, tal cual. ¿Qué diferencias hay o por qué se nombra la lengua mapuche como Mapuzungún, Mapudungún y Mapuzugún, nos dicen ustedes, nos explican ustedes? ¿Por qué estas diferencias? ¿Por qué ustedes optan por Mapuzugún? ¿Nos cuentan? Sí, en realidad tiene que ver con una sonoridad que por ahí está representada con una D escrito o con una Z, pero hay una consonante que por ahí nosotros no estamos tan acostumbrados a usar en el castellano. Entonces, Mapuzungún, o sea, que es como entre una Z y una D. ¿Sí? Entonces, nada, algunas personas, obviamente, cuando están aprendiendo, dicen Mapuzungún con Z, Mapudungún, ¿sí? Y de a poco se va construyendo, digamos, en el medio esa sonoridad. ¿Sí? Entonces, ustedes optan por Mapuzungún. Sí, sí, es en el alfabeto que nosotros usamos, está esa Z. Ahora sí. Claro, que también lo que recién, justo veníamos charlando con Alejo, de esta relación que tiene la lengua, que tiene con el territorio, ¿no? También pensar cómo esa misma palabra se puede pronunciar de distintos modos en distintos entornos también, ¿no? Pensamos que el Mapudungún tuvo como su momento de mayor como difusión o de mayor circulación en todo lo que es el Gualmapu, que incluye partes de lo que actualmente es Chile, se consideramos como Gulumapu, y parte de lo que hoy es Argentina, que es Puelmapu, ¿no? Pero bueno, lo que pensamos, provincia de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza, entonces, dentro de todo ese territorio amplísimo, ha habido históricamente
variaciones, obviamente, regionales, y que eso lleva a formas distintas también de nombrar, ¿no? Un pueblo que se nombra desde la tierra y desde sus raíces, porque mapuche, como gente de la tierra, nos da cuenta de que es imposible que una lengua subsista si no es vinculada al suelo a donde pertenece, ¿no? Y que es la lucha que están llevando desde hace más de 100 años, ¿no? Permanentemente de defender su pertenencia. Y esto que decís vos cuando hablas del Wallmapu, de una cordillera de los Andes que une, no separa, sino que une, que ha sido siempre, ¿no? Sí, tal cual. Un camino que cruzar, que de un lado al otro, de otro al primero, y así durante siglos. Y es lo que se intenta negar. Sí, lo que nosotros por ahí conocemos hoy como límites entre las naciones, en esa época quizás no estaba tan dividido de esa manera. Entonces, vos tenés características, digamos, de la gente que vive en el territorio, gente que se llama lafkenche, ¿no? Gente de los lagos o del mar. Tenés pehuenche, gente del Pehuen. Y todos esos nombres, ya quieras o no, estás aprendiendo Mapuzungún, estás aprendiendo que el Pehuen es el árbol y que el Che es la gente, y ya estás conectando con un territorio inclusive. Entonces el idioma está atado también ahí al territorio, ¿no? Y el taller, precisamente el taller que ustedes desarrollan, ¿en dónde lo están dando o está por empezar en este cuatrimestre? ¿Cómo y dónde? Cuéntanos. Bien, por favor. La propuesta que está por comenzar ahora, en realidad es por recomenzar, ¿sí? La empezamos a principio de año, se va a estar desarrollando en 2 niveles, ¿sí? Vamos a tener un nivel inicial para personas que quieran acercarse a empezar a conocer el idioma, o que ya tengan algún conocimiento, pero que quieran empezar a profundizarlo un poquito más. Vamos a estar los lunes de 6 a 8 en la agrupación universitaria neuquina, que acá está lo interesante también en esta relación entre lengua y territorio, ¿no? O sea, desde 2024 o 2023 estamos dando los talleres ahí en la agrupación universitaria neuquina, que es hacernos parte también de ese territorio, estando lejos. Es como, bueno, la agrupación universitaria, como una pequeña embajadita de Neuquén acá en La Plata para nosotros, Claro. Y de estar participando ahí en contacto con gente que viene de allá, Es y una que nos porción, abrieron una porción del territorio. Es una porción de Del territorio, Neuquén. sí. Así que tenemos esa propuesta, y después los jueves vamos a estar teniendo un taller más para nivel intermedio, para quienes ya estuvieron haciendo años anteriores en inicial, que va a ser jueves de 2 a 4. La agrupación está ubicada en calle 51, entre 15 y 16, que da ahí a la vuelta de la catedral. Así que eso es lo que queremos. Y por esto invitar. mismo agradecemos que el puente para conocernos haya sido la compañera Cecilia González, compañera docente mapuche de aquí, de la región, que también está participando, ¿no? Sí. En ese proceso de recuperación de la lengua. Este taller que ustedes están dando está sincronizado, está en acuerdo con los talleres que se realizan en Bariloche. ¿Cómo se construye esta agrupación? Bien, la particularidad que tenemos ahora es que tenemos como dos seccionales, también parece, actualmente de Pupi Chiquicho, y que quienes están en Furilovche, que a su vez hay algunas personas que ahora están en Neuquén, otras personas en San Martín de los Andes, y quienes estamos acá en La Plata. Entonces lo que hacemos para coordinar acciones es hacer videollamadas cada 2 semanas o cada 3 semanas, donde ahí ir poniendo en común lo que está sucediendo y cómo proyectamos. Y siendo que Pupi Chiquicho existe desde 2012, hay ya un montón de material producido, digamos, secuencias didácticas, material para utilizar en las clases, ¿sí? Como todo un respaldo a la hora de querer llevar a cabo las propuestas, que se han desarrollado no solamente de forma presencial, sino también de forma virtual. También hace un ratito conversábamos sobre una modalidad que ha tenido Pupi Chiquichoique que se llama Coneltun, ¿sí? Que son experiencias de inmersión lingüística que se desarrollan fundamentalmente en verano, ahí en enero, en el que durante una semana las personas que quieran puedan acercarse a participar de esa experiencia, en la que son 5 días aprendiendo durante todo el día, durante todos esos días, la lengua, ¿sí? Y ese es el punto también de encuentro súper interesante para personas de distintos lugares del Wallmapu, que pueden acercarse y reunirse ahí y encontrarse a seguir aprendiendo el idioma, porque la realidad es que durante el resto del año, quizás o en otros momentos, es tristísimo, no tienen la posibilidad de poder comunicarlo, de poder utilizarlo de forma fluida, ¿sí? Entonces ese Coneltun es un espacio súper potente para
para revitalizar eso y para reencontrar y para potenciar y también para generar replicantes. ¿Sí? Que nosotros también lo que nos interesa es como esto, difundir y replicar el Mapudungun. De hecho, acá quienes estamos hemos formado parte de talleres en su primer momento y en algún momento nos han ofrecido decir, che, ¿no les interesa empezar entonces ahora a dar talleres? A ser ustedes también replicadores, a empezar a difundir este conocimiento. ¿Qué es esto? De a pequeñas palabras, de a pequeñas frases, con pequeñas acciones, es darle visibilidad y también es seguir como disputando cierto sentido de que las lenguas están extintas, de que los pueblos ya no tienen posibilidad de volver a pararse, porque bueno, es esto, es revitalizar una lengua que durante años y siglos, resistió también un avance colonial y que aún hoy lo sigue haciendo. En pequeñas acciones todo va sumando y haciendo el camino. Sí, no, es tratar de conquistar un poco la cotidianidad, ¿no? O sea, de llevar la lengua a ámbitos cotidianos, no sé, del hogar o del espacio donde uno habita, del trabajo o lo que sea. Y también el taller mismo, o sea, es un espacio para eso, ¿no? Darle esa cotidianidad a la lengua. Esa experiencia de inversión lingüística es no solamente entonces un encuentro con la lengua, sino con la cultura mapuche, ¿no? Sí, por completo, sí. Y quienes vienen asisten aquí a los talleres en la ciudad de La Plata, ¿por qué motivos suelen acercarse? Uy, creo que hay varios. ¿Qué intereses? Mucha gente viene, creo que en los primeros años donde yo participé, me encontraba con muchos estudiantes, por un lado, lo cual es lógico, que vienen de territorios de Río Negro, de estudiantes Neuquén, universitarios. De Chubut, claro. Y también gente que ha venido de Gulumapo, como decía el Peñi, o sea, del lado de Chile. Así que como bastante diverso también, ¿no? O sea, y si no hay gente que ya habita ese territorio, que nació acá y que le costaba encontrar ese espacio donde compartir la lengua. Entonces, bueno, nada, esto fue una puerta, digamos, al menos también para mí, inclusive, linda para poder ir y aprender, ¿no? Y en tu caso, ¿qué es lo que te vincula con el Mapudungun? Y un poco es recuperar la historia familiar mía, o sea, reinterpretar estas cosas que por ahí quedaron atrapadas como historias de campo. ¿De dónde es originaria tu familia? Mi familia, yo soy de Chubut, de Trelew, sí, pero mi familia viene de la meseta de Somuncurá, del centro de Chubut. Ahí por la zona de Telsen, del norte, del sur del Río Negro con Anilleo. Entonces nada, reinterpretar todos esos vocablos, todas esas palabras que estaban ahí, qué es lo que hacía esa gente ahí en el campo. Y sí o sí estaba obligado a aprender la lengua, o sea, para poder entender todas esas cosas. Porque son cosas que se relacionan mutuamente, ¿no? O sea... Sí, yo te lo voy a dejar pensando, no para que me lo contestes ya. Está bien. Pero se lo vamos también a hacer a Daniel Rojas cuando venga ahora. ¿Qué palabras o expresiones, qué significados pueden decirse en el Mapudungun que no podés encontrar la forma de expresarlo en español? Feliz. ¿Qué es aquello que no puede ser dicho en castellano o en otra lengua? Está bien. ¿Está? Después nos contás. Dale. Así que esta búsqueda familiar de los orígenes de la familia te ha llevado. ¿Y a vos, Andrés? ¿Qué te vinculó con el Mapudungun? Se me conjugan como un par de cuestiones personales. Por un lado, algo de mi recorrido, también mi propia biografía de otra manera, es que he vivido en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Como pueden ser Sariqueló, Puan y Carué, que quedan más sobre el oeste bonaerense, donde sin darme cuenta estaba permanentemente en contacto con ese idioma ya mismo desde el nombre, ¿no? O escuchar del cacique Cafucurá, por ejemplo, o escuchar del cacique Pensén, viviendo en distintos lugares. Y después también Ñitubún, Carlos Casares Gay. Mi origen es Carlos Casares, y eso también me genera como una contradicción, ¿no? Porque ese Carlos Casares es un nombre que le ha sido impuesto y que tampoco yo sé, Chumgechi, Pinguequefui, Feichi, Mapu, Mu, Cuifimeu. Yo no sé cómo se llamaba ese territorio en lo antiguo, pero de todas maneras estas preguntas no me hubieran surgido si yo no hubiera hecho mi tránsito acá por la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades, donde me empezó también a generar ahí cierta incomodidad o cierta curiosidad, ¿sí? El tratamiento que había acerca de la historia de los pueblos originarios, en particular del pueblo mapuche, y fue así como me acerqué también al taller, en realidad era la materia
de idioma mapuche que se estaba dando en ese entonces en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Ah, claro. Y ahí fue como ese acercamiento también. Qué importante, porque además son materias que se abren como seminarios de extensión a la comunidad, o sea que cualquiera puede asistir. La cuestión es pegarle, enterarse, ¿cuándo? Porque realmente no sale más allá del circuito universitario, no nos enteramos. Bueno, en mi caso fue la universidad, o sea, de ir a ver una proyección de una película y encontrarme con el grupo. Así que si no hubiera sido por ese espacio, digamos, universitario, capaz que no lo encontraba todavía. Claro. ¿Está como idioma originario o está dentro de como fue en otra época lenguas extranjeras? Porque esa es una categoría que ahora se está superando. Es un problema. Tenemos dos experiencias acá actualmente en La Plata. Por un lado, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que ya desde 2014 empezó con su sistema de idiomas originarios rotativos. Se llama Cátedra de Idioma Originario, y un cuatrimestre hay guaraní, otro cuatrimestre puede haber quechua, otro cuatrimestre puede haber mapudungún. Depende, digamos, de la disponibilidad de profesores. Y por otra parte, en Humanidades, que empezó en 2023, se llamaba Taller de Idioma y Cultura Mapuche. También estaba el de Idioma y Cultura Guaraní y el de Idioma y Cultura Quechua. El gran problema es que esos espacios no eran curriculares, por lo tanto quedaban a libertad, digamos, de la opción de quienes quisieran participar y que no podían acreditarlos como parte de su recorrido académico. ¿No se podía? No se podía, que ese es el gran problema, y ahí está la cuestión de que en caso de que se pudieran acreditar tendría que ser como idioma extranjero por una cuestión de cómo están organizados los planes de estudio. Y que no se actualizan tan necesario como sería. Ahí hay todo un problema. Ahora entiendo. Va un poco por ahí en la cuestión de lo administrativo, que también la potencia sería que esos espacios sean curriculares para que realmente le sumen no solamente la trayectoria personal y militante de cada uno, sino también que acrediten parte de su recorrido académico más bien formal, ¿no? Porque sucedía que muchas personas empezaban a cursar la propuesta, pero debido a carga horaria de otras materias que efectivamente tenían dentro de su plan de estudios, terminaban dejando el taller o terminaban priorizando quizás otras materias por sobre el interés que tenían con el mapudungún o el quichua o el guaraní, dependiendo. Así que ese fue tu vínculo, tus primeros descubrimientos con el mapudungún. Y después de ahí de cursar en 2022 con Héctor Velázquez, que es uno de los choique, que pertenece a Pupichique Choique, él me invitó a participar de este Coneltun allá en Qué lindo ser parte de ser ñandú. Y justamente, si hoy estábamos hablando de que la lengua que hablamos, la lengua hegemónica, el castellano que hablamos, tiene muchas palabras de diferentes idiomas, originarios y europeos, hay más palabras en mapudungún también, en el lenguaje rioplatense. Pero ñandú es una palabra guaraní. Claro. Y se ha generalizado, se ha expandido, no decimos suri, que sería en quechua, decimos ñandú. Y mirá cómo necesitamos reconocernos en la pluriculturalidad de la lengua, del habla que utilizamos, con que nos comunicamos. Más allá de comunidades lingüísticas, son comunidades de habla, ¿no? Sí, tal cual. Qué cosa, qué singularidad, qué diversidad. Sí, y también algo que es re interesante del mapudungún primero es la amplitud que permite para comunicar, que recién cuando vos hiciste la pregunta de Estarejo de qué palabra quizás en mapudungún representa algo que en español no, es como muy interesante la forma en la que se construye sentido, ¿sí? Lo que se puede comunicar a partir de ese idioma. Y también es un idioma con el que se puede jugar mucho, ¿sí? A la hora de armar expresiones o armar palabras, que eso en esto de pensar en el cotidiano y nosotros cómo lo utilizamos y tal, te brinda la posibilidad de, con palabras que nosotros utilizamos en el cotidiano, ¿sí? Ir como generando neologismos o como nuevas palabras, mezclando algo de lo que nosotros utilizamos en nuestro cotidiano con algunas otras partículas o palabras del mapudungún, y es súper interesante y súper diverso para apropiárselo realmente. Tiene mucha potencia. ¿Tienen presente algunas palabras que se incorporaron, transformadas lógicamente, porque al castellanizarse tienen presente algunas? Yo recuerdo alguna. Poncho, por ejemplo, tiene origen en mapuche, según dicen, el mapudungún. Tengo entendido también, no sé si pilcha, pero no estoy seguro. Pucho sí, y laucha también. Pero Laucha, sí. no han sido originariamente así el fonema, ¿no? Se ha ido cambiando. Sí. Y nombres, Nahuel, por ejemplo. Nahuel, Lautaro. Como tigre, sí. ¿no? Ayelén. Lautaro es, Ayelén también. Sí. Lautaro es mapuche, ¿es en mapuzungún o es en español?
Y ahí ha El estado cacique, modificado, sí. el cacique... Lestrar sería, ¿no? El original posiblemente, pero sí, ha tenido una deformación, digamos. Ajá, claro, claro, con la colonización. Claro. Claro. Sí, Tehuel también, Tayel. Tehuel, sí, Tayel. Tayel como el canto, ¿no? Como el canto, Claro. canto sagrado. Sí, sí, sí. Que son nombres ahora. También, sí. Claro, sí, sí. se le están nombrando personas. Sí, que eso también es interesante que hablábamos, pensarnos históricamente y pensarnos, digamos, un poco a largo plazo, después de la vuelta de la democracia, qué es lo que sucedió con las lenguas indígenas, qué es lo que sucedió también con el pueblo mapuche, con sus luchas, con la reivindicación del Mapudungun, y también como esos nombres que quizás anteriormente, digamos, no se utilizaban tanto, a partir de cierto momento eclosionan, ¿no? Y empiezan a aparecer nuevamente dentro de esto, dentro de los registros, por decirlo de alguna manera, y lo que permite revertir de alguna manera simbólicamente el silenciamiento o el borramiento que hubo durante muchísimo tiempo. La prohibición de registrar esos nombres. Prohibición ¿no? de registrar esos nombres, tal cual, y de borrar ciertas identidades, ¿no? Hoy estamos como en un proceso en el que también se producen algunos actos administrativos que tienen que ver con el cambio de nombre, incluso por personas del pueblo mapuche, para rebautizarse o reutilizar, o utilizar un nuevo nombre, digamos, que le permita sentirse, ¿no? En relación a la comunidad, en relación a quién se lo da, en relación al entorno que lo rodea, ¿sí? Y qué importante es que, aunque sea este granito de arena que ustedes aportan, estos espacios de puesta en valor, puesta en valor en cuanto a dar luz a idiomas, a lenguas que estaban solapadas, que estaban ocultas, que están negadas, y ya eso lo digo en presente. Sí. Aunque sean pequeñísimos espacios, pero desde la comunicación popular queremos ayudar a que se visibilicen y de tantas formas que ustedes puedan pensar, que puedan inventar. Personalmente, digamos, puede parecer que sea poco el espacio, pero para mí es un montón. Creo que para mucha gente también es un montón. El poder ir sentarse y hablar esa lengua no sucede en todos los espacios de la cotidianidad de la gente, entonces es un montón poder acercarse a eso y poder sostenerlo también. Requiere esfuerzo, ¿no? Requiere esfuerzo, requiere una motivación para estar ahí, y es re lindo cuando lo que se da, ¿no? O sea, después los encuentros, después que te llega un mensaje y ese mensaje está la mitad en Mapuzungún, la mitad en Castilla Zungún, y vas poco a poco incorporando vocabulario. Sí, bueno, nos vamos acostumbrando. Cuando vos te presentabas, Andrés, de amistades, de compañeros y compañeras que han estado acá en Radio Futura, de compañeros que caminamos juntos en educación intercultural, yo ya reconozco cuando dice cuando dicen inche tal, o cuando dice mitugún, ya reconocemos porque hemos escuchado esos saludos en otras situaciones, y también aprender que el protocolo del saludo mapuche significa decir quién soy, de dónde me crié. Claro, que eso no es costumbre en otras culturas. Eso es muy propio. Y a fuerza de escucharlo, uno empieza a reconocer, ¿verdad? Y eso ya es sentirlo familiar. Y eso nos tendría que pasar con todas las lenguas de las 14 más o menos que subsisten en nuestro territorio, cuando eran muchas más, sí. Hace 500 años atrás. Y bueno, esto de familiarizarnos con los sonidos y que no provoque rechazo o risa o vergüenza. Así que, bueno, acá las puertas abiertas, siempre seguimos habitando la palabra, habitando el Mapuzungún, con nuestra compañera Patricia Ledesma, en la columna En un lugar muy cercano, que justamente nos trae todas estas vivencias, reminiscencias, relatos siempre presentes aquí en De Pueblos y Caminantes y en Radio Futura. Así que yo no sé si la pregunta que te dejé, Alejo, la quisieras contestar o las dejas para más adelante. Sí, la dejaría para más adelante, pero... Hay que buscar adentro, ¿no? Adentro suyo. A mí... Lo que pasa es, sí, nosotros tenemos mucho juego con el Mapuzungún. Es un idioma que vos le vas agregando cositas y ya vas transformando, quieras o no. Entonces, claro. A veces como que se pierde un poco. Es una lengua
polisintética, no es acumulativa, se Claro, van es acumulando claro. aglutinantes, se van Aglutinante, acumulando, se van sumando partículas y construyendo nuevos significados. Tal cual. Sí. Ujú, esa es la característica de todas las lenguas indígenas. Sí, algo muy concreto, por ejemplo, matetún, que es lo que estamos haciendo nosotros acá, es tomar mate, ¿no? Mate tuleín, nosotros estamos tomando mate. Se le van agregando como a distintas cositas y que ese mate también es una palabra que nosotros usamos en el castellano y podemos poner, por ejemplo, cualquier otra cosa y con ese tú lo hace como una acción, ¿sí? Entonces es como para empezar a jugar un poquito con el idioma, te va dando alguna apertura, ¿sí? Ir conociendo algunas particulitas, ir conociendo algunas palabras. Y también vos recién hablabas de esto del miedo, la vergüenza, que también se ha ido construyendo históricamente, obviamente, a lo largo del tiempo, desde personas que eran obligadas y eran castigadas si hablaban la lengua, ¿no? La prohibición también esto de los nombres y de la difusión, y que eso también cómo se va rompiendo, cómo se va superando. Recién decía Alejo esto de las personas que asisten al taller, que cargan muchas veces con esto dentro de su propia historia familiar, ¿no? Historias de silencios, de escuchar quizás a abuelos o padres hablando, pero que no les hayan enseñado, ¿sí? Sí. Eso es muy Y sucede interesante. también con muchas personas jóvenes, o no, pero yo pensando en quienes, en algunos que conozco de la generación de ustedes, que justamente los padres, se ha cortado la transmisión de la memoria, de las culturas, de las identidades, de las lenguas, pero hacen un puente hacia sus abuelos. Sus Sí. abuelos, bisabuelos, como estás haciendo vos, Alejo, saltean una generación, o sea, que la generación de padres lo haya ocultado no es razón para que sientan la motivación de ir en busca de aquellas capas, ¿no?, de familiares. Sí, yo ahí agrego, digamos, un montón de procesos nacionales que se han dado, tanto de la dictadura y demás, que no han permitido esa continuidad, ¿no? O sea, cuando existe todas estas cosas del racismo, la discriminación y demás, te impiden poder sostener el estudio y la enseñanza de la lengua. Entonces esos factores impidieron, digamos, que mi padre sea el que me enseñara la lengua. Entonces yo tengo que retomar, como usted dice, a mis abuelos. Y nada, creo que es loco pensar de que cuando uno sabe que el país tendrá 200 años de historia, pero cuando uno toca con esa raíz de pueblo originario, se da cuenta que su historia es mucho más antigua inclusive, y que hay mucho más para poder buscar y hay mucho más motivación para ir en muchos busca nuevos pensamientos, unas nuevas alternativas, como planteamos al principio, Mapuzungún, la lengua de la tierra, o sea, ya directamente conecta con el territorio, ya conecta directamente con una forma de pensar distinta inclusive, así que nada, es riquísimo poder acceder, aunque sea un tiempo, digamos, a la lengua. Muy bien, les agradecemos mucho a Alejo y Andrés que hayan venido. Andrés Oroño Franquet y Alejo Román. Sí. Muchas gracias y la Mayu, seguimos. Entonces, Mayu. los que quisieran, ahora recordemos, quienes quisieran acercarse al taller de Mapuzungún, ¿dónde por qué vías se podrían conectar con ustedes para incorporarse? Bien, nosotros, ahora viene como una perlita, ¿no? Hace rato como, charlábamos acerca del contexto en el que estábamos y la importancia que tiene revitalizar las lenguas dentro de esto, un momento de reacción y un momento de avance contra derechos y avance contra la diversidad cultural. Hace poquito nosotros tuvimos una situación de ese tipo, digamos, en nuestra cuenta de Instagram, que era la que nosotros utilizamos para comunicarnos, difundir las actividades, estar en contacto permanentemente, que nos fue denunciada y perdimos entonces la comunicación que teníamos con un montón de personas y el registro que tuvimos de un montón de años. Así que ahora estamos como relanzando ese espacio. ¿Tienen presunción de por qué sucedió eso? Unos días antes de que se dé baja la cuenta de Instagram, que nos denuncien, le había llegado un mensaje de WhatsApp a uno de los chicos que organiza los talleres allá en Furilofte diciendo justamente que tienen que andar enseñando ese idioma, los mapuches son de Chile, váyanse de acá, viva la libertad carajo, etcétera, como lo que está dentro de este contexto. Sí, le denunciaron la cuenta personal a este chico, a este choique, y después nos denunciaron a nosotros la cuenta como general de Instagram y no pudimos recuperarla. Así que ahora estamos en ese proceso de esto, de reflorecer también de alguna manera y de volver a esto, a generar de vuelta memoria, volver a generar comunidad. ¿Sí? Y claro, estas formas de ataques, de acosos, dan cuenta esto de
ubicar las lenguas y las identidades en un lugar por fuera de lo que somos, ¿no? Esto de ponerlo en el afuera, como esto de indicarlos de extranjeros, cuando las razones históricas, antropológicas y lingüísticas, pero especialmente antropológicas, dan cuenta de que la existencia del pueblo mapuche estuvo de ambos lados, pero que ocurre que había un ir y venir permanente, pero que era territorio de distintos grupos, ¿no? De la misma familia étnica, y poder atacarlo de esta manera es esta construcción que no viene solamente desde la política de Bullrich en el gobierno de Macri, que ahora se profundizó, viene de mucho antes. Ahora está hecha una política, está implementada como política, pero ideológicamente esta construcción del otro como un enemigo, como alguien de afuera, como un extranjero, es una herramienta que vienen utilizando y que en este momento mucho más importante que podamos hablar de espacios concretos y no quedarnos en una romantización del idioma. También que es algo también que ocurre mucho y está mucho en el imaginario de gran parte de nuestra población. Crear esa romantización del idioma o del que habla el idioma que termina siendo centrada en la diferencia. Y la diferencia es la otra cara de la invisibilización. Es exactamente lo mismo, pero manifestado de otra manera. Seguimos siendo nosotros los homogéneos, los uniformes, los que representamos a la nación argentina, y los otros son los diferentes. Entonces todos los que hablamos igual, hablamos la misma lengua española. Y además de esto, y yo no digo siempre blanco porque hay muchos morochos que también tienen la mentalidad blanca y eurocéntrica. Entonces no me parece que decir blanco sea una categoría para seguir usando. Pero esto de pensarnos a nosotros mismos con toda nuestra diversidad, nuestras desigualdades, es lo que se va a impedir, porque justamente necesitan propiciar el racismo y ponerlo al otro como un diferente y un distinto y un delincuente posible, ¿no? En esos términos. Por eso, esto que estás diciendo que les ha sucedido, da cuenta una vez más. Incluso vamos leyendo los comentarios en las noticias que aparecen en la provincia de Río Negro, que es una provincia muy castigada en este momento con respecto a los pueblos originarios de los territorios, cómo estos grupos de ataque de ultraderecha van alternando sus comentarios en las noticias que aparecen, por ejemplo, en El Cordillerano, que es un diario bastante transparente con respecto a las noticias territoriales, y cómo los comentarios de grupos de vecinos de derecha van organizados para este tipo de boicot, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Sí. Sí. Recién mencionabas también esto de, bueno, si hablar de blancos, si hablar de morenos, si hablar de qué manera, ¿no? Hay una palabra que ahí sí sirve del mapuzungún, que es huinca, ¿no? Que se utiliza para hablar de este blanco, pero el blanco como el invasor, o el blanco que quería cristianizar o evangelizar de manera forzada, ¿sí? Y es como bastante amplio, se puede utilizar en este contexto particular, ¿sí? ¿Te parece? ¿Lo usamos? Me parece que... Bueno, el que piensa y siente como Winca. Que puede ser utilizado que no va por el color de piel. Claramente, no, tiene que ver justamente con la posición. Alejo y Andrés, les invitamos a despedirnos con un tema musical que seguramente a ustedes les debe gustar, seguramente el grupo Puelcona, ¿no? Guardianes del Este, ¿no? Que hacen una mezcla de rock y en mapuche, ¿no? En mapuzungún. Y antes de que tenemos, de cuento cuál es la red social que ahora estamos reactivando. Sí. En Instagram es pu.pichiqueche.choique. Todas las veces. Lo vamos a anotar y lo vamos a poner cuando esta entrevista la podamos videar, que va a ser la compañera Liz Vargas. Bárbaro. En un par de días esta entrevista es la que vamos a poner este dato. Entonces, ¿lo repetimos? Sí. Pu.pichi que pichique con K, ¿no? Sí. Pichique.choique. Todo con K y con I latina. Bien. Y latina, perfecto. Pichique choico. Pichique choique. Que ahí cuando hablamos de esto de palabras del mapuzungún y el español, no pichi, que nosotros llamamos para decir pequeño, ¿no? O chiquito, a veces también se utiliza en español como ser un pichi. Que está sí. Entonces repetilo, por favor. pu.pichique.choique. Perfecto. Nos vamos a escuchar a Pulcona, que decía, ¿querías decir algo, Alejo? No, que las clases retoman ahora el 1 de septiembre, ¿no? A las 6 de la tarde, sí, el lunes 6 de la tarde. Bien.
Muy bien. Nos vamos escuchando Puelcona entonces. Seguimos. Gracias por estar acá. Mañana. Ahora tenemos la tierra y como te juramos semilla, daremos la vida por verte florecer. Nos quieren matar la esperanza, quieren secuestrarte semilla, recuerdos de tiempos que no deben volver. Semilla libre, sin pesticidas, sin laboratorio, semilla nativa, somos semilla, somos semilla. Semilla libre, sin pesticida, agua, tierra y aire, semilla nativa, somos semilla, somos semilla. ¡Ca, ca, ca, ca! Mientras vamos atravesando, transitando esta tarde, fuimos recibiendo acá otra visita. Y para recibirla vamos a escuchar poquito a poco mientras Matías nos va trayendo. Escuchamos una hermosa versión de las obras maestras de la Guarania Sinfónica, que es la orquesta que dirigiera uno de los más fecundos compositores de la música paraguaya, como fue José Asunción Flores, quien además creó, así en un ejercicio, creó este ritmo tan popular en toda la zona como es la Guarania. José Asunción Flores, dirigiendo esta orquesta sinfónica, que nombró Manuel Ortiz Guerrero como homenaje a otro poeta y compositor paraguayo, de quien recogimos esta versión que se llama Mamá Camundá, una joyita de grabaciones hechas por la Orquesta Sinfónica.
que vamos a escuchar un momentito mientras vamos recibiendo a Daniel Rojas Delgado, que nos trae el taller de guaraní que ha empezado a brindarse en Berisso, en la Casa de las Culturas, como le comentábamos en el encuentro anterior. Así se va la guaraña lentamente y recibimos, bienvenido, Daniel. Qué Hola, gusto Lila, tenerte. buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos de tantas buenas noticias que vienen. En esta época están llegando desde Berisso estas noticias Desde Berisso, exactamente. y de las importantes actividades que vamos a comentar ahora en el marco de las cuales se abre este taller de guaraní que tenés a cargo. Que tengo acá, ¿verdad? Sí, como parte de la escuela de idiomas que se está inaugurando en estos últimos meses en Berisso. Sí. Y bueno, recibí la invitación para comenzar con este taller de lengua guaraní. Y bueno, estamos en eso. La semana pasada comenzamos. Muy fresquito. Muy fresquito, exactamente. Son noticias que recién nos estamos acomodando en el mes de agosto. Y bueno, estamos los miércoles de 12 a 14. Casi que te veniste desde allá. Casi. Casi. No, una pausa en el medio, pero sí pudimos venir y bueno, gracias por la invitación y muy contento de estar acá. Estuvimos con la visita de 2 educadores que tienen a cargo un taller de Mapuzungún aquí en La Plata, que recién se cruzaron. Sí, en la salida los vimos. Y estuvimos allí contrapunteando sobre el lugar de las lenguas originarias, la relación entre cultura, identidad y lenguas. Y una cosa que en esta charla que viene me quedé pensando, qué cosa que se habla de idiomas, para hablar de los europeos se habla de idiomas, pero para hablar de los originarios se los nombra como lenguas. ¿Te has dado cuenta? Suele pasar, sí, a veces. ¿Tendrá que ver con el mayor o menor prestigio que esta sociedad ha ido construyendo? Y seguramente tenga algo que ver, ¿no? Está de nombrarlo como lengua, como dialecto. También son parte de una forma de generar categorías superiores e inferiores, ¿no? De jerarquizar, exactamente. Sí. Bueno, en este caso es por lo que recuerdo, una escuela de idiomas. Así que en ese sentido estamos, creo, en pie de igualdad con el árabe, el portugués, el francés, las otras lenguas. Y más, hoy esta mañana estuvimos conversando con Verónica Narcesian, que es la directora del Museo de las Lenguas, un museo que justamente se crea prácticamente al mismo tiempo que la Escuela Municipal de Idiomas. Y me nombraba estas lenguas y también el inglés, el chino, y con el propósito también abrir un taller de árabe, de quechua, o sea que realmente... es un amplio abanico, ¿no? de oferta. Y todas las que están todavía sobreviven en la región de Berisso de su larga historia de universo migrante, ¿no? Migrante y obrero. Tal cual, las dos cosas, van de la mano. Claro. Y justamente vamos, en un tiempito más, vamos a tenerla a Verónica acá en Radio Futura para que ella cuente de estos proyectos, al menos los que estamos nombrando, el Museo de las Lenguas y la Escuela Municipal de Idiomas. Ambos dependen de la Dirección de Cultura. Exactamente, sí, mira qué bien. El taller de guaraní se da en la Casa de Culturas que queda en la avenida Montevideo. En Montevideo, exactamente. Sí. ¿A qué altura? Para los que no son, más o menos bajás del 202. Y estaba frente al Parque Cívico, no sabría. Está frente al Parque Cívico. Sí, no sé bien al los centro números. Cívico. No, ya está, no sé ya si nos 15, ubicamos. 16, no sé qué número. A cualquier habitante vecino de Berisso le decimos, ¿dónde queda el centro cívico? Todos vecinos o paseantes o turistas se van a saber decir dónde está. No, sí, debería empezar a ubicarme, pero al lado de la escuela, no me ubico frente a la escuela 2 también te pueden decir. También así, sí. Exactamente. Sí. Bueno, allí está la Casa de Culturas, donde se están desarrollando estos talleres. Y en el caso del taller de guaraní, ¿cuáles son los intereses mayormente que no solamente al que comenzaste a dar en Berisso, sino en general? ¿Cuáles son los intereses, los motivos de las personas que suelen concurrir a estos talleres, de guaraní en particular? Bien, y
Bueno, hay varios, me parece. Si tuviéramos que empezar a categorizar, hacer una especie de división así al aire, en vivo, se me ocurre, bueno, por un lado tiene que ver la familia, ¿sí? Quienes son hijos de migrantes, hay quienes por algún motivo u otro lo quieren conservar o que incluso no lo han aprendido, ¿no? La lengua en su familia, pero quizá por alguna canción, a través de algunas costumbres, sigue vigente. O sea, por un lado lo familiar, ¿no? El reivindicar la lengua, conocerla. Después también tenemos los que vienen por un tema más laboral, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? En general tenemos docentes, ¿sí? de secundaria o maestras que reconocen, ¿no? la necesidad de acercarse a esta lengua, tener algunos conocimientos, aprender a decir algunas palabras, porque tienen estudiantes, sea paraguayos, correntinos, misioneros o hijos de. Y después también suele haber gente de trabajo social que tiene estas mismas intereses, ¿no? Y se acercan a conocer, y después siempre hay alguien que cae así medio sin explicarse sin explicar mucho por qué cayó, pero con ganas de aprender la lengua y de comer comida paraguaya, que son muy ricas también. Pero con el tiempo, y lo digo por experiencia propia, nos vamos encontrando con esas razones. A veces inicialmente no sabemos bien por qué, pero después siempre tiene que ver con hilos que trenzaron nuestra identidad. ¿Quién somos hoy? Y por qué y por dónde nos llegó ese encantamiento con el guaraní. Daniel, el payé, diríamos, ¿no? Ese encanto, ese embrujo ahí. En algún momento nos embrujó. Nos vamos a hacer una pausa como acostumbramos cuando culmina la primera hora, y luego seguimos este contrapunto. ¿Qué te parece? Muy bien, vamos a la pausa entonces. Bien, seguimos entonces. Matías, nos vamos con una pausa y algunos consejos de Radio Futura y enseguida volvemos. No se vayan. Estás escuchando Futura. Decir que somos una radio es solo el principio. ¿Todavía no sos parte de la Red Futura? Es un espacio compartido por las personas que están cerca y creen en este proyecto de comunicación popular. Con un aporte mensual tenés descuentos en emprendimientos autogestivos y cooperativos de la región y participás de sorteos. Si querés ser parte, conocer los emprendimientos adheridos a la red o inscribirte con tu emprendimiento, entrá en www.fmfutura.com.ar o escribinos a sociosradiofutura@gmail.com. Futura se hace enlazando las fuerzas de muchas personas. Y vos podés ser parte. Un fogón con identidad y tambores, un collage de mafaldas y galos, una noche anterior al viaje y un árbol con hojas de colores. Futura. Existen otros mundos, pero están en este. Estás escuchando Futura. Decir que somos una radio es solo el principio. Estamos en De Pueblos y Caminantes, volvimos en la edición número 213 de esta quinta temporada de estos encuentros semanales. Nos podemos comunicar a través de las redes de Pueblos y Caminantes, por Facebook, por Instagram, por el correo electrónico de pueblosycaminantes@gmail.com y ahora, en lo inmediato, a través del WhatsApp. Aquí Matías Malchi va a estar atendiendo a través del 221-619
0382. Aprovechamos también para saludar a otros oyentes amigues, como es el caso de Beatriz Gualdieri, que nos escucha desde Boedo, en Ciudad de Buenos Aires, y siempre está colaborando con este programa de diferentes maneras. Y también le contamos que en Villa Elisa, como en tantos lugares de este territorio, se está celebrando, se está agradeciendo a la Pachamama desde distintos pueblos, de distintas culturas, pero siempre en este tiempo en que la naturaleza comienza a reverdecer y se abre un nuevo tiempo de siembra. Entonces se agradece lo que la tierra nos ha dado, y en este sentido Cecilia González nos informa que este domingo 17 a las 10:30 en Villa Elisa, en la Plaza Esperanza, la plaza que ustedes conocen, que está en calle 529 y 134, se va a realizar una ceremonia en la cual cada uno lleva algo para ofrecer cuando se abre la boca de la tierra, y allí se deposita algo de lo que se le devuelve a la tierra, de tanto que nos ha dado. Se va a hacer una comida para compartir entre los presentes, hay que llevar utensilios para la comida, y también entre ferias, artesanías, música, se va a poner en marcha un juego, el tradicional juego del Palín Cantún, del Palín, el juego mapuche, entre los participantes y organizadores. Y tenemos que decir con alegría que este encuentro lo organiza la Casa Identidad junto con la Asamblea de Vecinos y Vecinas de Villa Elisa, una asamblea que ya es histórica en la zona, defendiendo la identidad y la conservación del ambiente. Gracias, Cecilia, por contarnos este domingo desde las 10:30 entonces en Plaza Esperanza. Y seguimos aquí conversando con Daniel Rojas Delgado, profesor de guaraní, mientras escuchamos esta hermosa guaranía. Acá estamos, de nuevo, para recordarles que en la Casa de Culturas de la Dirección de Culturas de Berisso comenzó a realizarse los miércoles de 12 a 14 un taller gratuito cuyo título es Hablemos Guaraní, Construyamos Cultura. ¿Sí, Daniel? Exactamente, sí. Uh-huh. Sí, siguen abiertas las inscripciones, tenemos lugar para un par más, así que estaría que están escuchando y se quieren acercar, pueden ir directamente. Hoy ya estamos a miércoles, la próxima semana. Y como... O comunicarse por las redes, ¿no? de Cultura de Berisso. Pero... Sí, acá tenemos dos teléfonos. Hay un WhatsApp que les vamos a decir despacito con el 221-602-5880. Casa de Culturas. Y también un teléfono fijo, 464-5512. Pero todos los que se acercan a los talleres de guaraní siempre saben algo y no saben que lo saben, ¿no? Algunas palabras. Sí. En general... todos algo o escuchamos una algo canción. Sabemos, siempre estamos atravesados de alguna manera, ¿no? Por el guaraní, me parece. Nos habita y no lo sabemos. Sí, en general estamos bastante presentes, pero... hay algunos casos en los que afirman no conocer o no saber absolutamente nada, pero después empezamos a rascar un poquito clase a clase y empiezan a aparecer las palabras, las frases. Los nombres de plantas. Nombres de lugares, exactamente. Que no sabemos que provienen del guaraní. Y en tu caso, además de ser enseñante de guaraní, ¿de qué manera se está presente tu lengua materna, ¿no? Y la lengua materna está presente en lo familiar, ¿no? ¿Sí? Es algo común ir a la casa de mis viejos y de repente estamos hablando en español 2 frases y al rato cambiamos al guaraní y después volvemos. Estamos viendo algo en la tele, una serie, charlando y vamos al guaraní y después incluso hoy también con las redes, ¿no? Algún video, alguna... que suelen mandar ellos o con otros
parientes, con alguna prima y demás. Porque ¿dónde está el resto de tu familia? Parte está acá y parte está allá. Y la ¿Cuál parte es más el allá? cercana están acá, son mis viejos y mis hermanos, Ajá. pero después sí tengo primos en Asunción, en Caguazú, en el interior, bueno, acá también en provincia de Buenos Aires, en Salta, en distintos lugares. Claro, que han ido trasladándose, ¿no? Y quedándose en distintas... Qué dispersión, ¿no? Sí, estamos por varios lados. Dentro de 2 días, hoy es 13, el 15 es el feriado nacional, en Paraguay es el día de la fundación de Asunción. Es el día de la fundación de Asunción. 15 de agosto. Sí, están camino a los 500 años de fundación, que ya se palpita, falta todavía, pero cuando te querés acordar ya llegamos a... ¿Y has viajado con frecuencia a Caguazú? Caguazú es el significado en español. Sería una especie de monte grande, o sea, y monte más en el sentido de selva en realidad. Que ya no va a ser tanto, ¿no? Comparativamente dicen que no, o sea, cuando uno va realmente es un lugar bastante boscoso todavía, pero el desmonte es muy importante. Sí, hay zonas que antes eran prácticamente inaccesibles o impenetrables, ¿no? Como también acá en la región de Chaco y demás. Claro. Entonces sí. Y volviendo a tu pregunta, el año pasado creo que no fui, el anteaño, la última vez, pero en general suelo ir sí, una vez al año, cada 2, hubo años en los que fui 2 o 3 veces, eso también va variando un poco de acuerdo al trabajo, el bolsillo, a toda una serie de factores. Sí, hay distintas ideas, supuestos acerca del guaraní en general en la sociedad. Y se habla de el guaraní y uniformando, tenemos la tendencia a uniformar, cuando en realidad hay varios guaraníes. Sí. ¿Cómo reconoces el guaraní que enseñás vos y el guaraní que se habla en Caguazú? ¿Es el mismo? Buena pregunta. Me llevo de tarea para la casa. Creo que... Podemos seguir charlando otro día. Venís de nuevo, hacemos una tarde, te convido de nuevo unos mates. Me gusta ese día, entonces me anoto. Bien. Yo creo que más que nada en las clases siempre me sincero en el sentido de decir el guaraní que más conozco, el que más estoy estudiando es el guaraní paraguayo, ¿sí? Que incluso en los últimos años se fue normativizando un poco más, tiene ciertas estructuras y cierto con sostén teórico, podríamos decir, ¿no? En las investigaciones y demás. Pero sí, es cierto que tenemos, incluso al interior de Paraguay, distintos, no sé llamarlos dialectos, pero sí variedades del guaraní. Incluso este tema en el que hablaba, el tema musical, ¿no? Que hablabas de Manuel Ortiz Guerrero, que es un poeta de la ciudad de Villarrica, uno de los departamentos, el Guairá, la República del Guairá, ¿no? Que son orgullosos de su hablar cantado, de expresiones propias que tienen, ¿no? Del transporte que utilizan el carumbela, esa especie de tortugas gigantes, ¿no? Que son camioncitos, ¿no? Muy particulares en el centro, muy pintorescos. Yo trato de hablar más de lo que conozco, de lo que viví, que es el guaraní paraguayo, pero es cierto que tenemos, en Misiones se habla un guaraní que tiene algunas ligeras modificaciones, el de Formosa es bastante similar, tenemos luego el Mbuyá guaraní, que ya es un guaraní más indígena, con más sus antiguo. Propias, más antiguo y con otras expresiones, con otros cruces, que incluso se entremezcla con el portugués también por la región fronteriza. Sí. El correntino tiene también sus particularidades, que en realidad en general podríamos decir que si alguien conoce alguna de esas variedades de guaraní, puede entender el resto o puede entender en general. No quiere decir que entienda al 100%, ¿no? Pero hay una estructura... Claro. Pero sí reconoces que en tu lugar de nacimiento, de crianza, te criaste en Caguazú, ¿verdad? ¿A qué edad viniste yo me aquí? crié en La Plata. Ah, sí, naciste allá, pero te trajeron para acá. Claro, antes de los 3 años me vine para acá. Así que ya. Entonces crecí con esta dualidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Considerás que son, como lengua materna, considerás que es una o dos?
En principio diría una, pero a veces también lo dudo, porque yo más de chiquito no hablaba guaraní, siempre lo entendí, pero era algo que no sé si me lo inculcaron o cómo fue, pero me manejaba más en español. Y bueno, 3 años después vine acá, me escolaricé en La Plata, en Romero, en las afueras de La Plata, y lo comencé a estudiar un poco más de grande, cuando terminaba el secundario, en la universidad y demás. Pero a veces me pasa que cuando tengo que pensar alguna expresión, o incluso me pasó algún año que de haber ido a Brasil y tener que traducir al portugués, mi primer pensamiento, por decirlo de alguna manera, estaba en guaraní, después lo traducía al español y después me traducía al portugués. Es una cosa rarísima. Entonces digo, ¿es el español mi lengua materna realmente? No lo sé. Qué buena, vamos a dejarlo ahí, que te quedes pensándolo. Bien, siempre es volver desde otro lugar, ¿no? Y llegar a nuevas conclusiones debe ser, ¿no? Es constante, nuestra identidad se está construyendo siempre. Caminantes, como decías, ¿no? Claro, y vamos, y dialogamos con la realidad y nos van quedando capas. De esto veníamos hablando también con los compañeros que estuvieron hablando desde el Mapuzungún y cómo ellos llegaron a la lengua. Vamos a hacer un alto en el camino. Bueno, paremos. Para cuando vos quieras, seguimos conversando, sí, con muchas ganas, Daniel. Es un gusto, una alegría, y además reconocer públicamente que has sido uno de mis 2 primeros profesores de guaraní, con Carmen Lescano. Con Carmencita, muy bien. Bueno, un gusto, gracias por la invitación, Lilia. Y les recordamos a nuestros y nuestras oyentes de la zona que pueden comunicarse con la Escuela Municipal de Idiomas de la Casa de Culturas en Berisso para sumarse a este taller que tiene lugar los días miércoles de 12 a 14. Sí, incluso pueden ir directamente, si alguien se quiere sumar el miércoles, se suma a la clase y ahí los anotan. Muy bien, ¿sí? Más directo. Bueno, Daniel Rojas Delgado está dictando este taller que se da en la Casa de Culturas, que está en la avenida Montevideo 821, frente al Centro Cívico. Exactamente ahí. Bueno, y te esperamos para un nuevo encuentro y te vamos a despedir con un tema del cancionero paraguayo. Muy bien, me parece muy bien. Muchas gracias por la invitación. Como condice, bueno. Uy, sí, temazo. Ya lo identificaste. Este es Happy Lincho, o Yapi Lincho. Sí. Y sí, es una versión tradicional de Teodoro Mongelos y de Toledo Núñez. Elegimos esta versión de Reseda y el dúo Quintana Escalante. Ahí está. Uy, qué lindo, sí. Cuando voy me quedo acá. Quédate. Te corapure ayere apeja pepe ama y awiro hershami mamo mate pavei rejuko sajepute shemwesa hangwaite renye asetei Hoy me va por comer, acoge tu pase mi, uña con alpireti, se acaba y mi agüe, añe paneja se le gena y manduar, ayer con me echai, oye cuéntero guaré. Abai hanyanya upero binda igual
Aukaraguanai mo ai te sarai pio i ko baha. Ko anga waro hesha, hau pensa rupi heñor. Se cure con pura he, magmaba hendu hangwa. I pau penna jai kwai, ko kwe kwara kama. Aukaraguaren biasa i pau penna ya hesha. I ante kwa sapukau, shahi oi kuigau bebe. Shoko kwere kwa sikwe, ya eronda ya epa. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De Pueblos y Caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De Pueblos y Caminantes.